¿Ya? Ok, vamos a empezar ahora con la semana 4, los estudiantes de Estadística Sección B. Hoy nos corresponde medida de tendencia central para datos agrupados. Para trabajar con datos agrupados, hemos de trabajar con una tabla de distribución de frecuencias. Pero, ¿cómo se elabora una tabla de distribución de frecuencias? Ya lo discutimos y ahora lo que nos corresponde es solo hacer un resumen de los pasos. Primero vamos a hacer un conteo de datos, un ordenamiento preliminar y un conteo. ¿Para qué hacemos este conteo? Para verificar que tenemos la misma cantidad, no más, no menos. Luego, un ordenamiento final y nuevamente hacemos un conteo de datos para rectificar que tenemos la misma cantidad de datos, no más, no menos. Posteriormente, tomamos el dato mayor y el dato menor de toda nuestra serie de datos y lo restamos. A esto le llamamos rango. Luego determinamos el número de clases. El número de clases es cuántas clases vamos a tener en nuestra tabla de distribución de frecuencias y eso lo obtenemos con 1 más 3.322 logaritmo de n, en donde n es el número de datos. Posteriormente vamos a definir el número, la amplitud de clase, perdón, aquí es así, amplitud de clase. La amplitud de clase es igual a rango dividido número de clases. Luego elaboramos la tabla de distribución de frecuencias con la amplitud de clase obtenida a partir del dato más pequeño que tengamos en nuestra serie de datos y utilizando la regla de la manita. Finalmente ya tenemos nuestras clases. Vamos a nuestra serie de datos ordenada y determinamos la frecuencia absoluta de cada clase. Luego hacemos una sumatoria de la frecuencia absoluta de esa columna y esa sumatoria tiene que ser igual al número de datos, n. O sea, el conteo que obtuvimos al principio tiene que ser igual a esta sumatoria de este paso. Cuando ya tenemos las clases y la frecuencia absoluta, entonces vamos a verificar que se cumplan 4 reglas. La primera, no debe haber 2 clases con la misma frecuencia, con el mismo número si son subsiguientes. 2, ninguna frecuencia absoluta debe ser igual a 0. Regla número 3. Las frecuencias absolutas deben subir hasta un punto y descender una sola vez, nada más. Y la cuarta regla es que el número de clases debe estar entre 5 y 20. Eso lo vimos exhaustivamente ayer, así que hoy nos corresponde pasar a las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a recordar, la media es como un promedio aritmético, ¿sí? La mediana es el dato que nos queda al centro de toda nuestra serie de datos. Y la moda es el dato que más se repite. Entonces, quiero que ustedes presten atención a la mediana. ¿Cuántos datos tenemos en total? En el ejemplo de ayer, 80 datos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Muy bien. ¿En qué dato creen ustedes que va a estar la mediana? ¿En el dato número qué? Si teníamos 80, la mediana va a quedar en medio, va a ser en el dato número 40, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la mediana la vamos a encontrar siempre en la columna de frecuencia acumulada. Y la moda, ¿qué es? La moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, cuando tengamos la tabla de distribución de frecuencias, en la columna de frecuencia absoluta, vamos a encontrar la moda. Donde la frecuencia absoluta sea más alta, ahí vamos a identificar la moda. Son los puntos elementales
para trabajar medidas de tendencia central en datos agrupados. Repito, la mediana la encontraremos en la columna de frecuencia acumulada. Y la moda la vamos a buscar en la columna de frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada la identificamos con una F mayúscula. La frecuencia absoluta la identificamos con una F minúscula. Veamos entonces. Repetimos nuevamente, la media es el promedio y utilizamos la sumatoria de frecuencia absoluta por la marca de clase. Aquí aparece un nuevo término, la marca de clase. Tenemos nosotros una clase, cualquiera de todas, y la marca de clase va a ser un puntito que está en medio de cada clase. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Pues en cada clase sumamos los límites, el inferior y el superior, y lo dividimos dentro de 2. Y la frecuencia absoluta ya la tenemos, entonces solo multiplicamos esas 2 columnas. La moda va a ser el dato que más se repite. Entonces, para datos agrupados, buscamos en la tabla de distribución de frecuencias donde la frecuencia absoluta sea mayor. Y listo. La mediana, su característica es que divide el grupo de datos en 2 partes iguales, por lo tanto, lo buscaremos en la frecuencia acumulada. Vamos entonces. Ejemplo 1. Acá ya tenemos nuestras clases, ya sabemos cuál es el procedimiento para elaborar las clases, así que hoy nos corresponde ver solamente, y lo vamos a ver, ok, lo vamos a hacer por partes si ustedes quieren, ¿para qué? Para que no esté ya hecho, ¿sí? Lo vamos a borrar mejor y así ustedes lo van a ir trabajando por partes, ¿de acuerdo? Ok. Y lo vamos a ir armando mejor que no esté hecho, sino que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a determinar esta X sub I, dijimos que se llama ¿cómo? ¿Cómo dijimos que se llama la X sub I? Es el punto medio de cada clase, que estadísticamente se llama marca de clase. Es X sub I, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Dijimos que la marca de clase la vamos a identificar como X sub I y va a ser igual al límite inferior de cada clase. Perdón, límite superior. Bueno, pongamos límite inferior para ir en orden. Límite inferior más límite superior. Y estos dos límites sumados los vamos a dividir dentro de 2. ¿De acuerdo? Y eso vamos a hacer en cada clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces empecemos. Esta es la marca de clase. Marca de clase X sub I. Vamos a colocar aquí abajo para que lo vean. Y vamos a encontrar la marca de clase para la primera clase. ¿Quién me dice cómo la obtengo? Límite inferior de la primera clase, 30. Límite superior de la primera clase, 39. ¿Lo ven? Ahora, sumamos estos dos datos y los dividiremos dentro de 2. ¿Quién me dice cuánto es? 34.5. Muchas gracias. 34.5. Encontremos la otra marca de clase. ¿Quién me dice cuánto es? La otra marca de clase va a ser igual a ¿cuánto? 44.5. Muy bien. O sea, 40 más 49 y todo esto dividido 2. ¿Cuánto da? 44.5. Muchas gracias. Entonces, así es como van a encontrar, por favor, todas las demás
44.5. A ver, entonces las vamos a ir llenando acá. 34.5. 44.5. ¿Quién me dice la siguiente? 54.5. Gracias. La siguiente. 64.5. Muy bien. Entonces, así es como vamos llenando nuestra tabla con la marca de clase. Vamos sumando, haciendo la semisuma de los límites, o sea, límite inferior más límite superior, y lo dividimos dentro de 2, de manera que obtenemos nuestro no me dejo escribir ahí porque esto llega aquí arriba, lo voy a bajar. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahora 114.5, ¿de acuerdo? Ahora yo tengo que multiplicar la columna frecuencia absoluta por marca de clase. ¿Me dicen cuánto es, por favor? 103.5. Muy bien. ¿Me dicen la siguiente, por favor? 178. Ah, pendejo. $436, ¿no sabemos? Muy bien, la siguiente. Vamos, los demás van calculando. 774. 764. 774. 774, gracias. Vamos, los demás, chispa. Vamos construyendo nuestra tabla. 1117.5. Gracias. 929.5. 661.5. Gracias. 313.5. Gracias. 229. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la sumatoria de esta columna. ¿Me dicen, por favor, cuál es la sumatoria? A mí me dio 4.742.5. 742.5. Sí, me dio eso. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la fórmula? Vamos a colocar la del signo de sumatoria aquí. ¿De acuerdo? Sabemos que es sumatoria el que estamos viendo acá. Entonces, ahora me dice, la media es igual a la sumatoria de esta columna dividido cantidad de datos. La cantidad de datos se encuentra al final de la columna de frecuencia absoluta. Por lo tanto, la media va a ser igual a 4.742.5 dividido, ¿cuántos datos son? 65. 65 datos. Muy bien. Todavía no reconozco las voces de ustedes, así que vamos a ir poco a poco. Y la media en esta base, en esta serie de datos, ¿cuánto es?
72.96. Punto 96. Muchas gracias. Entonces, ven que una vez tenemos la tabla, es fácil encontrar las medidas de tendencia central. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a encontrar otra medida de tendencia central. ¿Cuál es la otra medida de tendencia central? La moda. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí miran mi pantalla, jóvenes? A la media. ¿Sí? La media es lo que vamos a hacer. ¿Sí la ven? Bueno, es que yo no, Sí. yo ya no los miro a ustedes, entonces no sé. Va. Vamos a encontrar la moda, ¿de acuerdo? Para encontrar la moda, yo necesito que ustedes me digan cuál es la tabla de distribución en la tabla de distribución de frecuencias, cuál es el dato que más veces se repite. ¿3? El dato que más veces se repite. 79. ¿Cuál? De 70 a 79. Perfecto. Ese es el dato que más veces se repite. Muy bien. ¿Por qué? Busquen cuál es la frecuencia absoluta más grande. ¿Cuál es? La moda, muy bien, la vamos a encontrar, dijimos, en la columna de frecuencia absoluta. Y buscaremos el dato que más veces se repite. Por lo tanto, el dato más alto ahí, ¿cuál es? 15. 15. Entonces, nuestra moda va a estar en esta clase. ¿De acuerdo? Vamos a colorearla para que la identifique. Encontramos dónde está el dato más alto. En este caso es 15. Entonces, ahora necesito que por favor ustedes me digan, la vamos a poner en rojo. Ahí está. La frecuencia más alta es 15. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia más alta? Repito, la frecuencia absoluta mayor más alta es 15. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior a la que es más alta? 12. Perfecto. Entonces nosotros vamos a identificar de 1 es igual a la frecuencia más alta menos la frecuencia absoluta anterior. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 3. Ahora identifiquemos de 2, de sub 2. Y me dice que es la frecuencia absoluta más alta menos la frecuencia posterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta más alta? 15. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia absoluta posterior? 11. Bravo. Entonces, 15 11. menos 11, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, veamos la fórmula para encontrar la moda en datos agrupados. Me dice límite inferior. ¿Pero cuál es el límite inferior? Pues vamos a tomar el límite inferior de la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Pues la clase donde está más alto mi frecuencia absoluta. Por lo tanto, dijimos que era de 70 a 79. ¿Se recuerdan? Entonces, el límite inferior es 70. Ahora, voy a escribir D sub 1. Encontramos que D sub 1 era ¿cuánto? 3. 3, muy bien. Encontramos que dividido D sub 1 más D sub 2. ¿Cuánto sumo entonces? 3 más 4. más 4. Muy bien. Y ahora lo voy a multiplicar por la amplitud de clase. Yo tengo mi tabla de distribución de frecuencias.
usen la regla de la manita y me dicen cuál es la amplitud de clase de esta tabla. ¿Cuál es? 10. Perfecto. Entonces, es 10. Ahora, solo me queda hacer estas operaciones. Y voy a escribir 70 más 3 por 10, 30. Dividido, o hagámoslo así, 3 por 10, 30. Dividido 3 por 4, 3 más 4, 7. ¿Cuánto es 30 dividido 7? 4.28. 4.28. Por lo tanto, la moda está en 74.28 y debe verificar que esté en esta clase. 74.28 está en la clase 70-79, sí. Entonces, bravo. Ya encontramos la moda. ¿Listo? La fórmula es límite inferior de la clase modal más de sub 1 dividido de sub 1 más de sub 2 por amplitud de clase. Muy bien, ahora vamos a encontrar nuestra siguiente medida de tendencia central. ¿Cuál es? Mediana. Bravo. Encontremos la mediana entonces. Para la mediana necesito que utilicemos una nueva columna. Esa columna nueva se llama frecuencia acumulada. ¿Cómo la vamos a encontrar? Sumando las frecuencias absolutas. Entonces, la primera frecuencia absoluta que tenemos es, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta que tenemos? ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta de nuestra tabla? 3. 3. Muy bien. Pamela, ¿verdad? Cintia. A Cintia. Gracias, Cintia. Entonces, la primera frecuencia acumulada siempre va a ser idéntica a la frecuencia absoluta. Mi segunda frecuencia acumulada, valga la redundancia, vamos a ir acumulando las frecuencias absolutas. Entonces voy a sumar 3 más 4, 7. Sumo mi siguiente frecuencia absoluta. 7 más 8, 15. 15 más 12, 27 más 15, 42 más 11, 53 más 7, 60 más 3, 63 más 2, 65. Y deben verificar que la sumatoria de frecuencias absolutas sea igual a la sumatoria de frecuencias absolutas debe ser igual a ¿cuál? A la frecuencia acumulada. A la frecuencia acumulada. Siempre. Tiene que ser la misma. La última frecuencia acumulada, no dije sumatoria de frecuencia acumulada, sino la última frecuencia acumulada debe ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. Va. Entonces, tenemos en total 65 datos. La mediana, ¿en qué dato va a estar? A la mitad de 65 datos. Por lo tanto, 65 dividido 2, ¿cuánto es? 32.5. 32.5 datos. Entonces ahora buscaremos en la columna de frecuencia acumulada donde tenemos 32.5 datos. ¿En dónde creen ustedes que hay 32.5 datos? Aquí. 32.5 datos los voy a tener acá, ¿verdad? Porque aquí llevo solo 3 datos, aquí ya llevo 7, aquí llevo 15, aquí llevo 27 datos. Acá en esta clase va a estar contemplada los 32.5 datos. ¿Lo ven? Entonces, vuelvo, no siempre la misma clase de la media, moda y mediana es la misma. A veces pueden variar las clases.
en este ejemplo coincide con la misma clase que las anteriores, que la moda. Entonces, ya encontré mi clase donde está contenida la mediana. Ahora, el límite inferior es 70. ¿Verdad? Entonces, coloco 70 y ahora hago más n dividido 2. Ya lo encontré, es 32.5. Menos frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 27. Muy bien, menos 27. Dividido, ¿cuánto? Frecuencia. ¿La frecuencia qué? Que sería 15. Frecuencia ¿Es la posterior? absoluta. Sí. Frecuencia absoluta es F minúscula, F mayúscula es frecuencia acumulada. Entonces, dividido la frecuencia absoluta, que en este caso será 15. Y entonces lo hacemos dividido 15. Muy bien. ¿Ven? ¿Fácil o difícil? Está fácil. Y la amplitud de clase, que ya la habíamos encontrado con la regla de la manita, 30 a 39 es 10. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto nos da 70 más. ¿Cuánto es 32.5 menos 27? 5.5. Muy bien, por 10, 55, ¿verdad? 55 dividido 15. 3.66. 3.66. Por lo tanto, la mediana es 73.66 y verificamos que esté contenida dentro de la clase que identificamos la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula de la mediana es muy importante que primero identifiquemos n dividido 2. ¿Por qué? Porque en la columna de frecuencia acumulada me va a decir dónde está contenida la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, encontramos la clase modal, colocamos el límite inferior y luego sustituimos dónde está la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior. Y todo esto dividido frecuencia absoluta por amplitud de clase. Y así es como encontramos las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora me dejo de compartir. Ahí está. Dejo de compartir y quedo atenta a sus preguntas.